¿Cómo podemos saber si somos salvos realmente? Primeramente tenemos que preguntar qué dice la Biblia. Y la práctica contemporánea de simplemente guiar a una persona en una oración no se encuentra en la Biblia. Entonces nosotros debemos por lo menos pensar, wow, estoy practicando algo en mi evangelismo, quizás, como algunos dicen, la parte más importante, pero no tengo respaldo en las Escrituras. Ahora, en Romanos capítulo 10, ¿no? Es el texto que se usa. Entonces vamos a verlo simplemente un ratito, Romanos 10. En los primeros versículos de Romanos 10, Pablo está hablando acerca de la falsa doctrina de pensar que, la falsa doctrina de que la salvación es por medio de las obras. Y él por toda la epístola ha hablado claramente que la salvación es solo por medio de la fe, sin obras, como en el libro de Gálatas. Cuando llegamos a versículo 9, él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, este texto ha sido usado para defender la práctica de simplemente después de compartir algo del Evangelio, guiar a la persona en una oración. Mayormente es así, ¿no? ¿Quieres ir al cielo? Sí. ¿Sabes que eres pecador? Sí. Cristo murió por ti. Bueno, está bien. ¿Tú quieres recibir a Cristo? Sí. Entonces repite esta oración después de mí. Ahora, hay muchas personas que practican que su evangelismo es exactamente como he explicado en este momento. Y otros, quizás con un poco más de profundidad, pero sin embargo siempre terminan con repite esta oración. Bueno, este texto no está enseñando que debemos guiar a una persona en una oración para que sea salvo. La idea aquí es lo siguiente. Él está diciendo lo mismo que Jesús dice en Mateo 7 y que Santiago dice en su carta. Que si nosotros de verdad creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos. Pero la evidencia de que de verdad creemos es que vamos a confesar a Jesús como el Señor. Tienes que ver esto en el contexto del Imperio Romano y el contexto de la persecución. Vamos a decir que todos nosotros somos carpinteros trabajando en la ciudad de Roma y somos una parte de una iglesia. Y nosotros estamos ahí tomando almuerzo. Y de repente escuchamos algo así. Pum, pum, pum. Y miramos y ya viene un grupo de soldados romanos. Están llevando un altar. Y en el altar hay un pequeño fuego y una taza de incienso. Entonces nosotros sabemos lo que va a pasar. Tenemos que pararnos y tenemos que decir, César es el Señor. Entonces los otros carpinteros se levantan y ellos van y simplemente hacen lo que deben hacer. Dan culto al emperador. Ellos toman el incienso así, dicen César es el Señor, está bien. Pero uno de los hombres que está en nuestra iglesia, él se acerca al altar temblando, los soldados comienzan a hablarle mal, entonces él toma un poco de incienso y dice César es el Señor y se va. Pero otro hermano se separa y está ahí y él dice, no, Jesús es el Señor. Y lo matan. Y el próximo hermano viene, dice lo mismo y lo matan. Entonces el contexto es, si somos creyentes verdaderos, vamos a confesar que Jesús es el Señor, aunque nos cueste la vida. Y mira cómo hemos pervertido este texto.
si tú repites esta oración después de mí. Ahora, ¿cómo puede una persona saber que es salva? Martin Lloyd-Jones y otros, y yo también, porque creo que se encuentra en las Escrituras, ellos hablaron de tres cosas, tres verdades muy importantes. Primeramente, la lógica. La lógica. La Biblia dice, Juan 3:16, que dice, el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una persona con su mente, escudriñando, ¿no?, su mente, él dice, de verdad yo creo lo que este texto está diciendo. Yo lo creo. Entonces es una evidencia, no una evidencia completa, pero una evidencia. La persona simplemente, escudriñando sus pensamientos, escudriñando su sinceridad, dice, bueno, lo que este texto dice, yo lo creo. Pero también hay algo más, la segunda cosa de la cual Martin Lloyd-Jones escribía, es algo subjetivo. La salvación es más que simplemente nosotros, nuestros pensamientos. Dios hace algo a nosotros. Por supuesto, es algo subjetivo, pero algo verdadero y algo que nosotros podemos saber. Dios ha hecho algo en mí. Ahora mis deseos, mis afectos han cambiado y tengo paz. Y mi conciencia está limpia por causa de la sangre de Cristo. Es cuando una persona, creo que la mayoría de ustedes ha visto eso, una persona que se ha convertido en la iglesia, se levanta y dice, wow, de verdad, yo sé que soy salvo, yo lo veo, yo veo ahora lo que me estás diciendo. Es algo que de verdad le sucede. Les voy a dar un ejemplo. Yo estaba predicando en Canadá, muy cerca de Alaska, en una iglesia de como 20 personas. Y había más osos grizzlies en el pueblo que hombres. No, de verdad. Y entonces yo subí a predicar en esa iglesia muy pequeña. El momento que abrí mi boca, las puertas se abrieron atrás y un hombre entró. Un hombre de como 65 años, pero un monstruo, una montaña. El hombre era tan grande y triste. Y pasó adelante y se sentó en la primera banca. Y estaba mirándome así, con una tristeza. Entonces empecé a predicar el Evangelio. Prediqué el Evangelio como 1 hora. Bajé del púlpito y fui a él directamente y yo le pregunté, Señor, ¿qué le pasa? Usted es el hombre más triste que he visto en mi vida. Él sacó un rayo X y me lo dio y dijo, vengo del médico. Él me dijo que tengo 3 semanas que voy a morir. Yo he vivido toda mi vida en el bosque, en un rancho. Nunca he ido a una iglesia, nunca he leído una Biblia. Una vez alguien me contó algo acerca de un hombre que se llama Jesús. Hay solamente 2 cosas que sé. Yo sé que voy a morir y yo sé que hay un Dios. Ayúdame. Nunca en mi vida he tenido miedo, pero tengo miedo. Ayúdame. Entonces yo le dije, Señor, ¿entendiste el mensaje? ¿Sabes lo que dijo? Claro que sí. Yo entendí. La mayoría de los evangelistas, ¿qué habrían hecho? ¿Entendiste? Entonces, ¿quieres repetir esta oración conmigo para recibir a Cristo? Pero él dijo, yo entendí. ¿Pero es todo? Un niño podría haber entendido lo que dijiste. ¿Pero es todo? Y yo le dije, no. Vamos a hablar de arrepentimiento. Vamos a usar las Escrituras para ver si el Señor ha obrado una obra de arrepentimiento en ti. Vamos a usar las Escrituras para ver
si en este momento estás creyendo. Entonces empezamos a pasar por las Escrituras y era muy, muy obvio que aunque el Señor entendió el mensaje, que no era nada más. Entonces yo le dije, Señor, aquí es lo que vamos a hacer. Yo tengo que salir mañana y regresar a mi país. Aquí es lo que vamos a hacer. Yo voy a cancelar mi boleto. Y yo voy a estar contigo hasta que te conviertas o hasta que mueras y vayas al infierno. Él dijo, está bien. Entonces, esa noche empezamos a pasar por promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa, tras promesa. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Leyendo las Escrituras juntos, orando juntos, leyendo las Escrituras. Y después de como 1 hora y media, 2 horas, yo le dije, Señor, vamos a leer Juan 3:16. Y él dijo, pero ya hemos leído este texto varias veces. Bueno, vamos a leerlo de nuevo. Nunca voy a olvidarme. Él tenía la Biblia así, en sus rodillas, así. Sus manos eran más grandes que las mías. Y tenía sus manos así. Y él dijo, ya, está bien, voy a leer. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel... Y sus manos empezaron a temblar así. Y él me miró y me dijo, yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna. Mis pecados ya no hay. Dios me ha perdonado. El Hijo murió por mí. Yo tengo vida eterna. Y yo le dije, Señor, ¿cómo sabes? Y él me dijo, ¿nunca has leído este texto? ¿Qué pasó? Algo esencial. El Espíritu de Dios regeneró su corazón. El Espíritu de Dios testificó a su corazón y a su mente que Él era Hijo de Dios. Él renació. Hermanos, si ustedes quieren aprender cómo hacer evangelismo, ustedes deben leer Spurgeon, Los Puritanos, Ichabod Spencer, Pastoral Sketches. El hombre, el predicador, es un doctor de almas. Él tiene una idea porque ha estudiado la Biblia, cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona. Entonces, el hombre simplemente puede leer el texto y lógicamente examinándose a sí mismo, él se da cuenta. Yo creo. Pero hay otro aspecto. Evidencia de la iluminación del Espíritu Santo. Imagínate, la mayoría de los evangelistas, ¿qué hacen? Después que una persona repite la oración, el evangelista dice, ¿Cristo ha entrado en tu corazón? Y si la persona dice, no estoy seguro, muchas veces el evangelista dice, pero por supuesto entró en tu corazón porque Él prometió que iba a entrar y Él no es mentiroso, entonces tú eres salvo. Mira, tú tienes la autoridad de enseñar a alguien cómo ser salvo. Tú no tienes la autoridad de declarar que una persona sea salva. El tercer medio es la continuación del arrepentimiento y fe, llevando fruto, creciendo en santificación. La santificación es evidencia de la justificación. Pero esta santificación es muy importante entender porque predicando que el fruto es la evidencia de conversión, predicando esta verdad bíblica, tú puedes hacer daño también si no entiendes lo que estás diciendo. Mira, cuando yo quiero ir de la costa de California a las montañas, en mi carro no va así. Mi carro va así. Siempre está subiendo. Pero en un momento parece que mi carro está subiendo
En otro momento parece que mi carro está bajando, pero poco a poco está subiendo. La vida cristiana es así. Aún los mejores cristianos, todos nosotros tenemos luchas. Todos nosotros tenemos pecados contra los cuales tenemos que pelear. A veces la providencia de Dios y en su amor Él tiene que disciplinarnos. Entonces, podemos ver tres cosas que la persona ha examinado, se ha examinado su intelecto, su mente, su razonamiento, y se da cuenta, yo creo. También un testimonio del Espíritu Santo. También fruto que continúa. Y con el fruto, la providencia de Dios, no solamente en instruir y santificar, sino también disciplinar. Mira, dice, Jacob amé, Esaú, ¿qué? Aborrecí. ¿Una vez te has preguntado cómo es que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Vamos a ver. Todas las promesas que Dios había hecho acerca de Esaú, Él cumplió. Él bendijo a Esaú, ¿no es cierto? Todo. Cuando Jacob se unió de nuevo con su hermano tenía tanta bendición del Señor que ni necesitaba el regalo que Jacob tenía para él. Entonces, ¿cómo es que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob? No tenemos ninguna evidencia de que Dios entró en la vida de Esaú para cambiarlo, disciplinarlo, purificarlo. Él simplemente permitió que Esaú hiciera lo que quería. Pero él disciplinaba a Jacob todos los días de su vida. Él no permitía que Jacob fuera Jacob. Entonces la disciplina, la providencia de Dios también es una de las evidencias. Los puritanos, los bautistas, presbiterianos, tempranos, aún los metodistas, estaban de acuerdo de que una persona, el momento que se convierte, puede tener seguridad de que es cristiano. Pero el cristiano también crece en su seguridad mientras ve más y más fruto y evidencias de la obra de Dios en su vida. Podemos ver eso también en las cartas de Pedro, que debemos añadir a nuestra fe. ¿Ves? Entonces uno también crece en su seguridad. Otra cosa que es muy importante para los pastores. En el día de hoy es muy común lo siguiente. Un joven supuestamente se convierte en la iglesia, tiene 12 años. Pero cuando tiene 16 años, él se rebela contra sus padres, se rebela contra la iglesia, no quiere saber nada de la iglesia ni nada. Y mayormente, ¿qué pasa? Su mamá, su pastor, su papá van a él y le dicen lo siguiente: mira, eres cristiano, debes portarte como un cristiano. Lo que ellos están diciendo no es bíblico. Ellos deben decir: tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. Fuiste bautizado, pero en este momento no estás demostrando el fruto de un creyente, sino el fruto de un incrédulo. Y si tú sigues en este camino sin disciplina, sin arrepentimiento, es evidencia que nunca conociste al Señor. Debes tener miedo, arrepiéntete, vuelve al Señor. ¿Ves la diferencia? La Biblia no enseña que una persona puede perder su salvación. La Biblia enseña que una persona que se aleja del Señor y sigue alejándose del Señor sin arrepentimiento, sin disciplina, aunque confesara a Cristo, no era cristiano.
Y es una de las razones por las cuales una iglesia bíblica practica disciplina bíblica. Pastores, ¿sabe qué? En algunas confesiones antiguas, una iglesia que no practicaba disciplina bíblica era una iglesia apóstata. No era una iglesia bíblica. ¿Cuántas iglesias en los Estados Unidos practican la disciplina? ¿Y cuántas iglesias en los Estados Unidos están llenas de incrédulos?